Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Y vamos a leer de los versículos del 22 al 25, ¿sí? Quiero que la tengan ahí apartada. Pero déjenles hacer una pregunta. Cuando ustedes ven esta imagen que está aquí en pantalla, ¿qué viene a su mente? La cena del Señor, la Santa Cena, la cena en el aposento alto, la celebración de la Pascua, ¿sí? Bueno, hago un pequeño paréntesis, ¿sí? Esta pintura fue pintada por Leonardo da Vinci, ¿sí? Por si no lo sabían. Leonardo da Vinci en estas pinturas tiene mucho misticismo, muchas cosas ocultas, ¿sí? Si alcanzan a ver, o si algún día lo ven detenidamente, Pedro tiene una navaja en su mano, ¿sí? Son de las cosas que están ocultas ahí, ¿sí? Judas, el número de puertas que hay colocadas en la imagen, los ángulos que están proyectados hacia el centro, que es donde está Jesús, etcétera, etcétera. Son un sinnúmero de cosas ocultas que el autor de la pintura, que fue Leonardo da Vinci, puso. Quiere decir que todos esos detalles acerca de lo que supuestamente sucedió el día de la Cena del Señor, pues fueron conjeturas de él, ¿sí? Número uno, hermanos, Leonardo da Vinci no fue invitado a la cena, ¿sí? Así que él no se dio cuenta de lo que realmente sucedió esa noche en el aposento alto. Y si hubiera sido invitado, pues hubiera llegado como 1400 años tarde, ¿verdad? Porque Leonardo da Vinci, hermanos, nació en el año de 1452. O sea que definitivamente no hubiera llegado, ¿sí? Y esta pintura, hermanos, fue pintada entre 1495 y 1498. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque quiere decir, hermanos, que el único libro que tiene la veracidad de lo que sucedió en esa noche en el aposento alto es la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, si tú quieres saber realmente lo que sucedió en esa noche, cómo fueron las cosas y qué se dijo, hermanos, tenemos que acudir a la Biblia. Afuera, hermanos, hay un sinnúmero de cuestiones conspirativas que hablan acerca de lo que sucedió esa noche, pero ninguna puede ser cierta sino solamente lo que fue escrito por quienes estuvieron presentes en ese lugar, en el lugar preciso, en el lugar exacto, en el tiempo correcto, y escucharon las palabras que se dijeron. Amén. Bueno, dicho eso, vamos a iniciar. Jesucristo y sus discípulos se encontraban en Jerusalén en esa noche, y la idea era juntarse para celebrar la Pascua, ¿sí? La Pascua había sido una fiesta que se celebraba, que era la fiesta del pan sin levadura, y se celebraba todos los años, sin interrumpir. Todos los años se celebraba ella. Y Jesucristo, hermanos, en ese momento estaba por enseñar a sus discípulos algo que ni ellos se podían imaginar. Y posiblemente ni nosotros mismos nos habíamos imaginado de lo que Jesús quería enseñar realmente a los discípulos a través de esta cena. Era algo inimaginable y algo inesperado por parte de Jesús, ¿sí? Jesús, a través de esta cena, instituyó una ordenanza, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a participar de la Cena del Señor. Y las dos pequeñas que se bautizaron el día de hoy, hermanos, van a poder ser partícipes de la Cena del Señor. Gloria a Dios. Si usted se bautiza, hermanos, no porque ese sea el orden, pero aquí en San Isidro es lo que procuramos hacer, ¿verdad? Que una persona que ya se bautizó, o sea, que dio veracidad de que es un hijo de Dios, puede participar de la Cena del Señor, porque dice la palabra del Señor, hermanos, hay juicio también. Aquel que come indignamente de la Cena del Señor, o sea, sin ser verdaderamente un hijo de Dios, ¿cómo es juicio para uno mismo? Entonces debemos de tener cuidado. Y la persona que se bautiza, hermanos, está dando veracidad de que realmente, hermanos, hizo una decisión correcta, verdadera, por Cristo Jesús. Entonces, Jesús en este momento, hermanos,
estaba instituyendo una nueva ordenanza que es la Santa Cena, y nosotros tenemos dos ordenanzas. La primera ordenanza es el bautismo, que representa la muerte y la resurrección de la persona que se está bautizando y el nuevo caminar con Cristo, de ahí en adelante. O sea, está profesando, está diciendo públicamente, soy un hijo de Dios, y empieza el caminar con Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Sí? Y la otra ordenanza, pues es lo que Jesucristo estaba a punto de enseñar a sus discípulos. Amén. Vamos, hermanos, a Marcos 14 del 22 al 25. ¿Sí? Ya lo tenemos ahí, ¿no? ¿Verdad? Bueno, y dice así: mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Amén, hermanos. Y en esta cena, hermanos, es donde Jesucristo le dice a uno de sus discípulos: uno de ustedes me ha de traicionar, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, para que podamos entender todo esto, hermanos, acerca de lo que se está celebrando, se está llevando a cabo, necesitamos irnos algunos años atrás. Bueno, muchos años atrás, ¿verdad? Y quien contaba esta historia, hermanos, era Moisés. ¿Sí? Ahora, el pueblo de Dios, hermanos, había tenido muchas historias a través del Antiguo Testamento. Buenas historias, pero había una historia, hermanos, que sobresalía sobre todas las historias. Por ejemplo, tenían la historia de David y Goliat. Creo que es una buena historia, ¿sí? Y sería una buena historia en la cual podría celebrarse. O la historia cuando Daniel fue arrojado al pozo de los leones. Es una buena historia. La historia cuando aquellos tres jóvenes, Sadrac, Mesec y Abednego, fueron aventados, ¿a dónde? Al horno de fuego, que fue calentado muchas veces más, hermanos. La historia de Esther, la historia de Jonás y el gran pez, no la ballena, el gran pez. ¿Sí? Creo que son buenas historias, hermanos, que podrían ser recordadas, pero hay una que sobresale sobre todas ellas, y es la historia del Éxodo. La historia del Éxodo, hermanos, es una historia que sobresale sobre todas las historias que pudieran haber tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y esta historia, Moisés, cuando la contaba, hermanos, él se iba varios años atrás. De hecho, yo creo que él comenzaba a contar esta historia desde el libro de Génesis. Y cuando Moisés se sentaba, ya sea con las multitudes o con su familia, con un grupo de allegados, hermanos, él iniciaba de esta manera. ¿Sí? Érase una vez un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que queriendo tener un pueblo con el cual poder intimidar, poderse relacionar con él, poder ser su pueblo amado, decidió crear un lugar perfecto para poder colocar al hombre. Y creó el Edén. En él colocó a Adán y a Eva, y les permitió a Adán que él le pusiera a nombre a todo lo que había él creado, y lo puso sobre sus manos para que él reinara sobre él. Pero no habían pasado, hermanos, 2 capítulos apenas, y el hombre de Dios, el hombre que Dios había creado, ya estaba pecando. Ya lo estaba desobedeciendo al Dios, el Dios que lo había creado a él, ya el hombre lo estaba desobedeciendo. Y posteriormente Caín mata a Abel y la maldad empieza a multiplicarse. En una versión corta, hermano, de lo que vamos a ver, si no aquí no acabaríamos. La maldad aumenta a tal manera que Dios decide errar toda la creación. Y es cuando manda aquel gran diluvio, donde Noé y su familia son los únicos que son salvados de este gran diluvio, y decide rehacer todo de nuevo. Pero de igual manera, la maldad empieza a crecer una vez más. Y en el capítulo 11 de Génesis vemos al hombre haciendo aquella gran torre alta
en la que querían llegar hasta el cielo y ser como Dios, la famosa Torre de Babel, ¿sí? Y así surge, hermanos, la maldad aumentando a través de todo ello, hasta que en el capítulo 12, Dios decide llamar a un hombre en el cual quiere bendecirlo y quiere que a través de él y sus generaciones pueda ser el pueblo que él deseaba tener para poder tener gracia con él, para poder bendecirlo, para que a través de él pudieran ser benditas otras naciones. Y ese hombre es Abraham, ¿sí? Viene Abraham, hermanos, y allí en el versículo 12 de Génesis, Dios le hace una promesa a Abraham, le dice, sobre ti, dice, tu descendencia, dice, será tan grande como las estrellas que hay en el cielo. ¿Alguien las ha contado? Imposible, ¿no? Damos números así nada más vagos de trillones o billones de billones, pero nunca sabremos cuántas son, hasta que estemos con el Señor, yo creo, ¿verdad? Y la otra también le dice, tu descendencia será tan grande como la arena del mar. Imposible de contarla también, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? Esta promesa, hermanos, que hace Dios a Abraham, hermanos, se va cumpliendo. Y Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob, a quien Dios mismo le cambió el nombre a Israel, de donde vienen las 12 tribus. Jacob, Israel, tiene 12 hijos, que son las famosas 12 tribus de Israel. Y el segundo hijo, más joven, tiene por nombre José. Y aquí, hermanos, es donde la historia se empieza a poner interesante. Yo no sé si alguno de ustedes, hermanos, ha visto la historia de Génesis que han estado pasando en la televisión. Ahorita están pasando en el canal 52.4. No me acuerdo cómo se llama el canal ese, pero hace poco lo pasaron en otro canal. Y empezamos a verla, muy buena. Es una serie novelesca que viene de Brasil. Y toda la primera parte está bien interesante. Pero luego se pone media novelesca y como que le aburre uno, hasta que en el capítulo 37 viene José. Y ahí la historia se pone muy interesante, ¿sí? Y la historia de José viene desde Génesis 37 hasta Génesis 50. La vida de José, hermanos, fue una alta y una baja, ¿sí? Subió y bajó, tuvo muchos percances durante su vida, de tal manera que sus propios hermanos decidieron venderlo. Lo vendieron a unos mercaderes e hicieron creer a sus padres que él había muerto porque un animal lo había atacado. José termina en Egipto y Potifar, que era el hombre de armas del rey, lo compra y él empieza a trabajar en su casa. Posteriormente, la esposa de Potifar, ¿sí?, le levanta falsos a José y José termina en la cárcel. Y ahí dura durante varios años, hasta que un día él interpreta los sueños de un copero y de un panadero. Posteriormente, él interpreta el sueño que invadía la mente de Faraón. E increíblemente, hermanos, José termina siendo el segundo a bordo de todo Egipto, hermanos. Es el brazo derecho de Faraón. Y en el capítulo 50, hermanos, de Génesis, capítulo 20, José pronuncia una posiblemente de las palabras más piadosas que se escuchan en el Antiguo Testamento. Y dice, cuando él habla con sus hermanos, después de la maldad que ellos hicieron hacia él, José los perdona y les dice, vosotros pensaste mal de mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. José había entendido el propósito que Dios tenía a través de todo lo que le había pasado, y él había perdonado a sus hermanos. El libro de Génesis, hermanos, termina con la muerte de José. Y José murió a la edad de 110 años, ¿sí? 110 años. Y ahí empieza el libro de Éxodo. Todo esto, hermanos, es importante porque a través de ello necesitamos entender bien lo que está sucediendo en Marcos 14. Lo van a comprender más adelante todavía, si es que no lo han ido entendiendo. Éxodo 1, hermanos, de 6 al 7 dice, y murió José
y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. Esto no se parece, hermanos, a Génesis 12, cuando Dios le hace esa promesa a Abraham, ¿sí? Cuando le dice: yo haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendito y bendecirás a los que te bendigan, y a todos los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Como que se estaba cumpliendo la promesa que Dios había hecho a los padres, a los abuelos y a los bisabuelos. Abraham, en este caso, Dios hacia todos ellos. Amén. Bueno, Éxodo 1, hermanos, del 8 al 14 dice: entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multipliquen. Y aconteció que acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestro enemigo y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus que los molestasen con su carga, y edificaron para Faraón la ciudad de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hacían servir a los hijos de Israel con dureza, y amenazaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en todo labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor, hermanos. Después, hermanos, de que viene este faraón que no había conocido realmente lo que José había hecho, ¿sí? José, descendiente del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, este faraón empieza a oprimirlos de gran manera. Hermanos, sucedieron 430 años de servidumbre de este pueblo, de opresión, de faraón, de esclavitud sobre todos ellos. Posiblemente no tengamos una idea de lo que significan 430 años, pero sé que lo vas a tener. Miren, esta nación, hermanos, Estados Unidos, que que hace unos años atrás y todavía sigue siendo la potencia número uno, una nación que surgió y llegó a ser la potencia número uno sobre todo el mundo. El próximo 4 de julio está por cumplir 237 años. Quiero que te des una idea, si nosotros hemos transcurrido desde que vinieron los primeros hombres a este lugar y empezaron a edificar en este lugar hasta este momento que nos encontramos, bueno, ellos tenían 430 años, hermanos, de esclavitud, de sufrimiento, de faraón y en esa tierra, ¿sí?, donde ellos estaban viviendo como esclavos. ¿Te das una idea más o menos de lo que significan 430 años en ese lugar, hermanos? Era un régimen verdaderamente tirano, hermanos, a tal grado que llegó el momento en que Faraón, viendo cómo se seguían multiplicando, mandó a que mataran a todos los hombres varones recién nacidos. Cada mujer que tenía un niño varón, lo mataban. ¿Para qué? Para que no siguiera habiendo, para que la población de Israel no siguiera multiplicándose. Pero hubo una mujer, hermanos, que desobedeció tal decreto y tuvo a su hijo en secreto y lo crió por 3 meses a escondidas. Posteriormente ella hizo una canasta bien preparada, colocó a su hijo y la depositaron en el río Nilo. En el momento en que la hija de Faraón salía a bañarse al río Nilo. Esta mujer, hija de Faraón, encontró simpatía en este niño que decidió tomarlo para sí. Lo toma para sí, hermanos, y este niño vive en el palacio, vive con Faraón como si fuera su hijo. Y este pequeño niño se llama Moisés, ¿verdad? Moisés crece y al tiempo él
entiende, se da cuenta que él es un israelita. Y una vez caminando por los campos, ve a un egipcio que está maltratando duramente a un israelita. Y Moisés se baja y lo defiende, pero lo defiende de tal manera que mata al egipcio. Y al faraón enterarse que Moisés había matado a un egipcio, manda matar a Moisés. Y Moisés tiene que huir de ese lugar. Moisés permanece 40 años, hermanos, en la tierra de Midian. Ahí él permanece huyendo de Egipto y huyendo de Faraón. ¿Sí? Mientras tanto, el pueblo de Dios clamaba en gran manera el sufrimiento y la opresión que se estaba haciendo cada vez más sobre el pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios inclinó su oído y escuchó el clamor y los lamentos que su pueblo estaban haciendo. El pueblo que él había creado, la promesa que había hecho Abraham de multiplicarlos de tal manera, se encontraban en un sufrimiento, en una calamidad, hermanos, en una opresión tan fuerte que algo estaba sucediendo mal en este lugar. Ese pueblo por el cual Dios iba a ser bendición para las demás naciones, pues estaba haciendo todo lo contrario. Y Dios escucha el clamor, y aquí es cuando Dios manda llamar a Moisés en aquella montaña donde estaba aquella zarza que no se consumía. Y Dios llama a Moisés, ¿sí? Y le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Más adelante dice, y he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel. Dios finalmente había escuchado el clamor de este pueblo y había decidido rescatarlos de ese lugar, ¿sí? Por lo tanto, Dios envía a Moisés a una misión. Ahora sí que Moisés estaba listo para ir a esa misión, ¿verdad? Pero él tenía temor. Y le dice, entonces Moisés en Éxodo 3, del 11 al 14, dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel? Él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés y les dijo, dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y Moisés decide ir a Faraón, ¿sí? La presencia de Dios va con él y Moisés llega ante Faraón y le dice, vengo en el nombre del Dios de Israel, el Dios todopoderoso, y él ha dicho que dejes ir a su pueblo, ¿sí? Quiero que digan conmigo, deja ir a su pueblo. Lo van a repetir varias veces, ¿eh? Y en este momento como que Faraón se burla en cierta manera de lo que Moisés está diciendo. Porque los magos que él tiene empiezan a imitar las cosas que Moisés está haciendo. Y entonces aquí donde vienen las famosas 10 plagas, ¿verdad? Ahí las tenemos, ¿sí? Moisés llega ante Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo, ¿verdad? Como que el pueblo ya se hizo más chiquito, pero bueno, deja ir a mi pueblo. Y entonces Faraón le dice, no lo voy a dejar ir. Y viene la primera plaga que es el agua convertida en sangre, ¿sí? Posteriormente, llega Moisés de nuevo hacia Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo, ¿sí? Y Faraón le dice que no y manda la segunda plaga que es la plaga de las ranas. La siguiente, hermanos, ¿sí? Ahí tenemos a todas las ranas brincando allí en el pueblo de Egipto, ¿verdad? Posteriormente, hermanos,
Moisés va a Faraón de nuevo y le dice, pero Faraón dice que no. Y entonces Dios manda la tercera plaga, que es la plaga de los piojos. ¿Se imaginan, hermanos, estar llenos de piojos, ¿verdad? Yo le puse más piojos a esa foto. Tenía poquitos nada más. Yo le puse con ganas, ¿sí? Posteriormente, hermanos, va de nuevo Moisés a Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo. Mas Faraón dice que no y manda la siguiente plaga. La plaga número 4, que es la plaga de las moscas, ¿sí? Ahí tenemos a un egipcio con un Ray-Ban echándole a las moscas, a ver si se van, ¿verdad? Pero había plaga de moscas, ¿sí? Posteriormente, hermanos, ¿sí? Faraón va de nuevo, Moisés va a Faraón y viene la siguiente plaga, ¿sí? La plaga número 5, que es la del ganado, ¿sí? Y le dice, deja ir a mi pueblo. Mas Faraón se niega. Y luego viene la sexta plaga, la plaga de las úlceras, viene la séptima plaga de granizo, viene la octava plaga, la plaga de las langostas, la novena plaga, cuando Dios oscurece, hay tinieblas en todo Egipto. Y por último, hermanos, viene viene Moisés a Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo. Mas Faraón se rehúsa a hacer eso y entonces viene la plaga número 10, que es la muerte del primogénito. Entonces Moisés, hermanos, va al pueblo de Israel y les dice, prepárense, vístanse, hagan sus maletas, porque Dios va a hacer algo grande el día de mañana. Pero antes de irse, preparen una cena y preparen un cordero limpio y sin mancha. Y la sangre de ese cordero pónganlo sobre una olla y la sangre úntela en el dintel de la puerta y sobre los lados de la puerta. Porque el ángel de la muerte pasará este año, esta noche, y en los lugares donde haya sangre del cordero, la muerte pasará de largo, ¿sí? Dice allí en Éxodo 12, del 12 al 14, dice, yo pues pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 14 dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y el número 17 dice, ahí en Éxodo 12 y 17, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué a vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Hermanos, esto es lo que estaban celebrando en Marcos 14. Todo esto que platicamos, hermanos, es para poder entender lo que está sucediendo en Marcos 14. Están celebrando la fiesta del pan sin levadura. Eso es lo que están haciendo, ¿sí? Los conocedores de la Biblia, se dice que entre la primera Pascua que hubo al momento de la cena en el aposento alto, se dice que pasaron como 1400 años. Quiere decir, hermanos, que por 1400 veces el pueblo de Israel estuvo celebrando la fiesta de la Pascua, la fiesta del pan sin levadura, ¿sí? Durante 1400 años, hermanos, ellos fueron obedientes a esto que había sucedido cuando Dios liberó de la mano de Faraón, de la esclavitud, cuando Dios sacó de Egipto a su pueblo para llevarlo al lugar donde abundaba leche y miel, ¿sí? Dice en Éxodo 12, del 21 al 23, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomar corderos de vuestras familias y sacrificar la Pascua. O sea, ellos tenían que ir, hermanos, a tomar el cordero y tomar un manojo de hisopo y mojarlo, la sangre que está en un lebrillo, o sea, como en una olla, y untar el dentil y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo
y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vean la sangre del dintel y los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ese es el propósito, era el propósito de la sangre que se colocaba en el marco de la puerta. Y allí en Éxodo 12, del 29 al 30, dice: y aconteció que la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre el trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto porque no había casa donde hubiera muerte, hermanos. Finalmente, en Marcos 14, hermanos, estaban celebrando ello. Por 430 años, hermanos, se había llevado a cabo esta celebración, tras celebración, tras celebración, hermanos. Teníamos que entender todo esto para poder entender Marcos 14. Dios, hermanos, no perdonó a los hijos de Israel porque eran mejores que los egipcios. Dios perdonó, hermanos, de la muerte a los hijos de Israel porque la sangre del cordero estaba sobre el dintel de la puerta. Si algún israelita no hubiera colocado, hermanos, la sangre del cordero sobre el marco de la puerta, la muerte, hermanos, esa noche hubiera entrado a la casa de ellos. Contrario, si los egipcios hubieran hecho eso. Si algún egipcio hubiera puesto sangre sobre el dintel de la puerta, la muerte no hubiera entrado a tomar al primogénito en ese momento. Dice el libro de Hebreos 10, del 3 al 4, dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Como que Hebreos sabía algo, que se necesitaba algo mayor que solamente eso. Hermanos, el sacrificio del cordero, el cordero que ellos tomaron limpio y sin mancha, que lo sacrificaron, y la sangre que colocaron sobre el marco de la puerta era suficiente para ese momento. Para esa ocasión, hermanos, tenía un propósito, pero no era el propósito final. Necesitaban algo aún mayor que todavía no venía. Y ese era Cristo Jesús, ¿sí? Por eso Juan el Bautista, hermanos, cuando ve llegar a Jesús, le dice: he ahí el Cordero de Dios, que ¿qué, hermanos? Que quita el pecado del mundo. Eso es lo que sucede cuando Juan vio venir a Jesús. Entonces vio al Cordero, hermanos, pero no era un Cordero que tú seleccionabas, era el Cordero que Dios mismo mandaba a la humanidad, hermanos, un Cordero limpio y sin mancha para morir por todos nosotros, para que la sangre que Él derramara, hermanos, nos limpiara de todo pecado y de toda culpa. Y eso, hermanos, es lo que se está celebrando exactamente en Marcos 14. Es un nuevo, hermanos, es un nuevo mandamiento, es algo nuevo que Jesús está poniendo, hermanos, ¿sí? Ahora, déjame te digo algo que sucedió en Marcos 14, ¿sí? Hermanos, Jesús no subió al aposento santo, no fue a Jerusalén, no fue a celebrar la Pascua. Jesús fue a hacer la Pascua, la nueva Pascua que se habría de generar de ahí en adelante. Porque Jesús, hermanos, cuando se sienta con sus discípulos, no les dice: tomen el pan y recuerden cuando eran esclavos en Egipto, o recuerden la opresión que Faraón tenía sobre ustedes. Él les dice: este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y lo que les dice: hacer esto en memoria de mí. No les dice: hagan esto en memoria de lo que Dios hizo en la primera Pascua. Y luego dice: tomando también la copa, hermano, les dio y bebió. Dijo: este es el nuevo pacto de mi sangre. No es de la sangre del cordero que fue sacrificado hace 1400 años. No es la sangre que fue colocada en el marco de la puerta para que la muerte no entrara. No, hermanos, es el nuevo pacto en la sangre. Jesús, hermanos, era la nueva Pascua, que es la Pascua que nosotros vamos a celebrar el día de hoy. Dice: hacer esto en memoria de mí. Por lo tanto, hermanos, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, a través de la cena del Señor anunciamos que Cristo vendrá un día. Amén.
Amén, hermanos. Entonces, eso es lo que le está haciendo, hermanos. Dice, Jesús no está celebrando la Pascua, Jesús está celebrando el fin de la Pascua. Dice 1 Corintios 5:7b, dice, porque nuestra Pascua, el apóstol Pablo dice, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Amén. Él es la nueva Pascua, hermanos. ¿Sí? En Marcos 14, hermanos, cuando Jesús se sienta con sus discípulos, Él les está diciendo cuál es la nueva Pascua que se va a celebrar. Este pan y este vino de hoy en adelante es en memoria de mí. Y a través, hermanos, del sacrificio que se lleva a cabo en la cruz, donde su sangre es derramada, de alguna manera Jesucristo le está diciendo a la maldad, deja ir a mi pueblo. ¿Sí? Deja ir a mi pueblo, hermanos. Porque el nuevo cordero, hermanos, el cordero inmolado, estaba librando de la esclavitud, hermanos, de una esclavitud aún mayor que la que los israelitas tenían en Egipto. Y tú y yo, hermanos, hemos sido esclavos de algo en algún momento. En algún momento fuimos esclavos del pecado, en algún momento fuimos esclavos de la maldad. Y posiblemente tratamos arduamente de poder arreglar nuestras vidas. Pero nos dimos cuenta de que no tenemos la fuerza suficiente y ni podemos hacerlo. Solamente el sacrificio en la cruz, hermanos, es lo único que nos puede librar de la esclavitud del pecado. Es lo único que nos puede librar. Y tú estás esclavizado de algo, hermanos. Estás esclavizado por el pecado. Miren, hermanos, los quiero mucho, pero todo aquel que no ha recibido a Jesucristo como su Salvador está condenado. Porque esto, hermanos, también tiene una advertencia. Todo aquel, hermanos, que no ha sido cubierto por la sangre de Jesucristo, hermanos, experimentará la muerte. Va a experimentar la muerte. Al igual que el pueblo de Israel, hermanos, en Egipto, colocó la sangre del cordero en la puerta, ese cordero que era suficiente para esa ocasión, la muerte no entró a esos hogares. Pero todos aquellos hogares que no colocaron la sangre en el marco de la puerta, la muerte entró y mató al primogénito. De la misma manera, hermanos, si nosotros como hijos, como criaturas de Dios, como creación de Dios, no colocamos, hermanos, la sangre en nosotros, la muerte entrará, hermanos, y nos condenará. Por lo tanto, necesitamos, hermanos, ser cubiertos por la sangre de Cristo para poder ser libres de pecados. Dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, hermanos. Nosotros nos colocamos la sangre del Cordero, hermanos, a través de la fe en Cristo Jesús. La sangre que fue derramada en la cruz, hermanos. Nosotros nos colocamos esa sangre en nosotros para poder ser libres, hermanos, de la muerte, de la esclavitud que el mal pueda tener sobre nosotros. Y no hay nada, hermanos, que tú puedas hacer o que tú hayas hecho para merecer ese cordero. En el Antiguo Testamento el hombre tenía que ir a buscar el cordero más hermoso, limpio y sin mancha, y sacrificarlo. Aquí, hermanos, por gracia, Dios proveyó ese cordero. Y la pregunta es, ¿qué hiciste tú para merecer ese cordero limpio y sin mancha? Nada, hermanos. No hicimos absolutamente nada para merecer la gracia de Dios, para merecerlo. Dios proporcionó ese cordero, hermanos. Ahora está en ti en recibir la sangre del cordero por medio de la fe. Tú no hiciste nada. Miren, hay una historia que leí hace tiempo que fue mencionada por el pastor D.A. Carson en el año 2016 durante una conferencia que él tenía para líderes de pastores en Minneapolis. Este pastor contó una historia que nos va a ayudar a entender bien todo esto. Este pastor mencionaba de esta manera: utiliza a dos hombres, cualquier nombre, una noche antes de la Pascua. Uno se llamaba Samuel y el otro se llamaba Pedro. Y Pedro Samuel llega ante Pedro y le dice: oye, Pedro, ¿no estás nervioso por lo que va a suceder esta noche? El ángel de la muerte vendrá esta noche
y matará al primogénito. Y Pedro le dice, no, yo no estoy nervioso. Yo ya estoy listo, ya hice mis maletas. Ya tengo la cena preparada. Ya tomé la sangre del cordero y la coloqué sobre la puerta. Estoy listo. Y le dice Samuel, sí, yo ya hice eso también. Pero ¿no te da miedo lo que va a suceder? Tú tienes 3 hijos, pero yo solamente tengo uno. Y si la muerte entra a mi casa, llevará a mi único hijo amado. Y Pedro le dice, no, dice, yo no tengo miedo. Yo creo en las promesas de Dios que fue dada a través de su siervo Moisés. Yo estoy listo, que venga, estoy listo para mañana. La pregunta, hermanos, el ángel de la muerte pasó esa noche por Israel. ¿Cuál de los 2 hombres perdió a su hijo? Pregunta. ¿Cuál de los 2 hombres perdió a su hijo? La respuesta es ninguno. Porque en ambos la sangre del cordero estaba colocado sobre el dintel y los marcos de la puerta. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, no se trata de cuánta fe puedas tener, el que tenga más fe o el que tenga menos fe. Se trata de creer en el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Se trata de que por fe, hermanos, nosotros depositamos la sangre del cordero en nosotros y somos libres de toda culpa, de todo pecado. Y cuando la muerte venga sobre nosotros, hermanos, no la experimentaremos porque estaremos cubiertos por la sangre del cordero. Esa fue la razón, hermanos, por la que el cordero tuvo que venir a morir en la cruz, para podernos librar de algo más fuerte que simplemente Faraón o de la esclavitud de Egipto. Hay algo más fuerte, hermanos, que aún eso, y es el pecado sobre la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, si tú no has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador, hermanos, perdóname, pero estás condenado a la muerte eterna. La única manera en que tú puedes librar, hermanos, esa batalla es reconociendo a Jesucristo verdaderamente, hermanos, como tu Salvador y que la sangre, por ende, del Cordero te cubra, hermanos, todas tus faltas, todos tus pecados, toda tu maldad. Hermanos, no hay pecado en la cruz, hermanos, que no haya sido justificado. Todo hombre pecador, sin importar lo que haya cometido, hermanos, va a los pies de la cruz, se arrepiente y le pide perdón a Dios y lo acepta como su único y suficiente Salvador, hermanos. Y sin importar qué tan grave haya sido su culpa, su falta, hermanos, sus pecados son perdonados. Por esa razón, hermanos, Dios Padre, al escuchar el clamor de todo su pueblo, mandó a su Hijo unigénito a morir en esa cruz como el cordero inmolado para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna, hermanos.